Hola, bienvenidos al canal de Emprendedores Fantásticos, el canal donde aprenderás las mejores estrategias, técnicas y consejos para negociar con éxito en cualquier situación. En este canal, te enseñaremos cómo mejorar tus habilidades de comunicación, persuasión, flexibilidad y creatividad, para lograr acuerdos satisfactorios con otras personas que tienen intereses diferentes o contrapuestos a los tuyos. También te mostraremos ejemplos, anécdotas y casos reales de negociaciones exitosas que te servirán de inspiración y motivación. Si quieres aprender a negociar como un profesional y a conseguir tus objetivos y tus sueños, este canal es para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like al video y compártelo con tus amigos. Gracias por estar aquí. 20 métodos de negociaciones efectivos. La negociación es una habilidad muy importante en el mundo profesional y personal, ya que nos permite alcanzar acuerdos satisfactorios con otras partes que tienen intereses diferentes o contrapuestos a los nuestros. Existen muchas técnicas de negociación que se pueden aplicar según el contexto, el objetivo y el estilo de cada negociador. Aquí te presento una lista de 20 métodos de negociación que son los más efectivos a diferentes niveles. Método Harvard. Este método se basa en 4 principios fundamentales. Separar a las personas de los problemas que se negocian. Centrar la atención en los intereses de las partes y no en las posiciones que ocupan. Generar soluciones creativas que produzcan beneficios mutuos. Utilizar criterios objetivos. Método SPIN. Este método se enfoca en hacer 4 tipos de preguntas al interlocutor. Situación. Para conocer el contexto y la realidad del problema. Problema, para identificar las necesidades y los puntos de dolor del interlocutor. Implicación, para mostrar las consecuencias negativas de no resolver el problema. Necesidad, para resaltar los beneficios de la solución propuesta. Método AIDA. Este método se compone de 4 fases que buscan captar la atención, el interés, el deseo y la acción del interlocutor. Atención, para generar curiosidad y expectativa sobre la oferta. Interés, para despertar el deseo de conocer más sobre la oferta. Deseo, para crear una conexión emocional y una sensación de urgencia por la oferta. Acción, para motivar al interlocutor a tomar una decisión favorable. Técnica ganar-ganar. Esta técnica se basa en buscar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes, sin que ninguna de ellas tenga que ceder o sacrificar algo importante. Para ello, se requiere una actitud cooperativa, una comunicación asertiva y una búsqueda de soluciones creativas y equitativas. Empatía estratégica. Esta técnica consiste en ponerse en el lugar del interlocutor, entender su perspectiva, sus motivaciones, sus emociones y sus preocupaciones. De esta manera, se puede generar confianza, respeto y rapport, lo que facilita el diálogo y la colaboración. Estrategia cara a cara. Esta estrategia implica negociar de forma directa, personal y sincera con el interlocutor, sin intermediarios, distracciones o rodeos. De esta forma, se puede transmitir un mensaje claro, convincente y honesto, que genere credibilidad y compromiso. Estrategia de la alternativa. Esta estrategia consiste en tener preparada una alternativa viable y atractiva en caso de que la negociación no llegue a buen puerto. De esta manera, se puede evitar depender de una sola opción, tener más poder de negociación y estar en una mejor posición para rechazar ofertas desfavorables. Estrategia de la concesión. Esta estrategia consiste en ceder en algunos aspectos de menor importancia para nosotros, pero de mayor valor para el interlocutor, a cambio de obtener algo más importante para nosotros. De esta forma, se puede mostrar flexibilidad, generar reciprocidad y lograr un acuerdo más equilibrado. Estrategia de la ancla. Esta estrategia consiste en establecer una propuesta inicial que sea ambiciosa, pero razonable, y que sirva como punto de referencia para las posteriores negociaciones. De esta manera, se puede influir en las expectativas y las percepciones del interlocutor y obtener un resultado más favorable para nosotros.
Estrategia del silencio. Esta estrategia consiste en guardar silencio en momentos clave de la negociación, como después de hacer una propuesta, una pregunta o una objeción. De esta forma, se puede generar presión, incertidumbre y curiosidad en el interlocutor y obtener más información, concesiones o respuestas de su parte. Estrategia del buen policía y el mal policía. Esta estrategia consiste en que dos negociadores actúen de forma opuesta y complementaria frente al interlocutor, uno siendo más duro y exigente, y el otro más amable y comprensivo. De esta forma, se puede desorientar, intimidar y persuadir al interlocutor y hacerle creer que está obteniendo un trato favorable al aceptar la propuesta del buen policía. Estrategia del ultimátum. Esta estrategia consiste en presentar una propuesta final e irrevocable, que implique una amenaza o una recompensa, y que exija una respuesta inmediata del interlocutor. De esta forma, se puede forzar una decisión, evitar más dilaciones o rechazos, y cerrar un acuerdo. Estrategia del regateo. Esta estrategia consiste en negociar el precio de un producto o servicio, haciendo ofertas y contraofertas sucesivas, hasta llegar a un punto de acuerdo. De esta forma, se puede obtener un mejor precio, un mayor margen de beneficio o una mayor satisfacción del cliente. Estrategia del fraccionamiento. Esta estrategia consiste en dividir el problema o el acuerdo en partes más pequeñas y manejables y negociar cada una de ellas por separado. De esta forma, se puede simplificar el proceso, evitar la confusión, resolver los puntos más fáciles primero y generar confianza y progreso. Estrategia de la ampliación. Esta estrategia consiste en ampliar el problema o el acuerdo, incorporando más elementos, variables o condiciones que puedan generar más valor o beneficio para las partes. De esta forma, se puede crear más opciones, más flexibilidad y más oportunidades de acuerdo. Estrategia de la sorpresa. Esta estrategia consiste en introducir un elemento inesperado o desconocido en la negociación, que pueda cambiar el curso o el resultado de la misma. De esta forma, se puede sorprender, desestabilizar o impresionar al interlocutor y obtener una ventaja o una concesión de su parte. Estrategia de la prueba social. Esta estrategia consiste en utilizar el testimonio, la opinión o la recomendación de otras personas que puedan influir o respaldar nuestra propuesta. De esta forma, se puede generar confianza, credibilidad y autoridad, y persuadir al interlocutor de que nuestra oferta es la mejor o la más popular. Estrategia de la escasez. Esta estrategia consiste en crear una sensación de urgencia o de exclusividad en el interlocutor, haciéndole creer que nuestra oferta es limitada en el tiempo o en la cantidad. De esta forma, se puede aumentar el valor percibido de nuestra oferta, reducir la resistencia del interlocutor y acelerar su decisión. Estrategia de la reciprocidad. Esta estrategia consiste en ofrecer algo de valor al interlocutor, sin pedir nada a cambio, con el fin de generar un sentimiento de gratitud y de obligación en él. De esta forma, se puede establecer una relación positiva, aumentar la confianza y la simpatía, y facilitar la cooperación y la concesión. Estrategia de la historia. Esta estrategia consiste en contar una historia o una anécdota que pueda ilustrar, apoyar o reforzar nuestra propuesta. De esta forma, se puede captar la atención, el interés y la emoción del interlocutor y conectar con sus valores, necesidades y deseos. Mejor estrategia de negociación. No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que la mejor estrategia de negociación dependerá de varios factores, como el contexto, el objetivo, el estilo y las características de las partes involucradas. Sin embargo, se puede decir que algunas estrategias de negociación son más efectivas que otras en términos generales, ya que permiten obtener resultados más satisfactorios, duraderos y equitativos para ambas partes. Algunas de estas estrategias son: Método Harvard. Este método se basa en 4 principios fundamentales. Separar a las personas de los problemas que se negocian. Centrar la atención en los intereses de las partes y no en las posiciones que ocupan. Generar soluciones creativas que produzcan beneficios mutuos. Utilizar criterios objetivos. Método SPIN. Este método se enfoca en hacer 4 tipos de preguntas al interlocutor. Situación.
para conocer el contexto y la realidad del problema. Problema, para identificar las necesidades y los puntos de dolor del interlocutor. Implicación, para mostrar las consecuencias negativas de no resolver el problema. Necesidad, para resaltar los beneficios de la solución propuesta. Método AIDA. Este método se compone de 4 fases que buscan captar la atención, el interés, el deseo y la acción del interlocutor. Atención, para generar curiosidad y expectativa sobre la oferta. Interés, para despertar el deseo de conocer más sobre la oferta. Deseo, para crear una conexión emocional y una sensación de urgencia por la oferta. Acción, para motivar al interlocutor a tomar una decisión favorable. Técnica ganar-ganar. Esta técnica se basa en buscar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes, sin que ninguna de ellas tenga que ceder o sacrificar algo importante. Para ello, se requiere una actitud cooperativa, una comunicación asertiva y una búsqueda de soluciones creativas y equitativas. Empatía estratégica. Esta técnica consiste en ponerse en el lugar del interlocutor, entender su perspectiva, sus motivaciones, sus emociones y sus preocupaciones. De esta manera, se puede generar confianza, respeto y rapport, lo que facilita el diálogo y la colaboración. Habilidades de un buen negociador. Ser un buen negociador implica tener una serie de habilidades que te permitan alcanzar acuerdos satisfactorios con otras personas que tienen intereses diferentes o contrapuestos a los tuyos. Algunas de estas habilidades son: comunicación. Es fundamental saber expresar de forma clara, precisa y convincente lo que se quiere, lo que se ofrece y lo que se espera de la negociación. También es importante escuchar activamente al interlocutor, comprender su punto de vista y sus necesidades, y hacer preguntas pertinentes para obtener más información. Persuasión es la capacidad de influir en el interlocutor, haciendo que vea los beneficios de nuestra propuesta y que se sienta motivado a aceptarla. Para ello, se pueden utilizar diferentes técnicas, como el uso de argumentos racionales, emocionales o de autoridad, el recurso a la prueba social o la escasez, o la creación de rapport o empatía. Planificación es la habilidad de preparar la negociación con antelación, definiendo el objetivo, la información, las alternativas y los criterios de la misma. También implica establecer una estrategia, un plan de acción y un margen de negociación, así como anticipar posibles escenarios, obstáculos y soluciones. Elaboración de estrategias es la capacidad de adaptar la estrategia y el plan de acción a las circunstancias y a las personas con las que se negocia, buscando la forma más adecuada de abordar el problema, presentar la propuesta, hacer concesiones, resolver objeciones y cerrar el acuerdo. Cooperación es la actitud de buscar un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, sin que ninguna de ellas tenga que ceder o sacrificar algo importante. Para ello, se requiere una disposición al diálogo, al respeto, a la confianza y a la colaboración, así como una búsqueda de soluciones creativas y equitativas. Descripción detallada de las 5 primeras estrategias de negociación que te he presentado, para que puedas estudiarlas e inspirarte en ellas. Aquí está. Método Harvard. Este método se basa en 4 principios fundamentales. Separar a las personas de los problemas que se negocian. Esto significa que hay que tratar a las personas con respeto y cortesía, sin dejar que sus emociones, personalidades o actitudes interfieran con la solución del problema. Hay que evitar los ataques personales, las críticas, los prejuicios o los estereotipos y centrarse en los hechos, las evidencias y los argumentos. Así, se puede crear un clima de confianza y colaboración y evitar los conflictos y las tensiones innecesarias. Centrar la atención en los intereses de las partes y no en las posiciones que ocupan. Esto significa que hay que identificar y comprender los intereses, las necesidades, las expectativas y los objetivos de cada parte, y no solo las posiciones o las demandas que expresan. Hay que preguntar el porqué y el para qué de cada posición, y buscar los puntos en común, las coincidencias o las complementariedades. Así, se puede ampliar el margen de negociación y encontrar soluciones que satisfagan los intereses de ambas partes, y no solo las posiciones de una de ellas.
Generar soluciones creativas que produzcan beneficios mutuos. Esto significa que hay que buscar opciones o alternativas que no sean excluyentes o competitivas, sino que sean integradoras o cooperativas. Hay que evitar el pensamiento de suma cero, en el que una parte gana y la otra pierde, y adoptar el pensamiento de suma positiva, en el que ambas partes ganan. Así, se puede crear valor, innovar y aprovechar las oportunidades de mejora o de crecimiento. Utilizar criterios objetivos. Esto significa que hay que basar la evaluación y la decisión de la negociación en criterios que sean imparciales, racionales y verificables, y no en criterios que sean subjetivos, emocionales o arbitrarios. Hay que evitar el uso de la fuerza, la presión, la manipulación o la intimidación, y recurrir a fuentes de autoridad, normas, leyes, estándares o precedentes. Así, se puede garantizar la legitimidad, la equidad y la transparencia de la negociación y evitar las disputas o las impugnaciones. Método SPIN. Este método se enfoca en hacer 4 tipos de preguntas al interlocutor. Situación. Estas son preguntas que sirven para conocer el contexto y la realidad del problema que se quiere resolver y para obtener información sobre la situación actual del interlocutor. Por ejemplo, ¿qué tipo de producto o servicio necesita? ¿Qué recursos o presupuesto tiene? ¿Qué dificultades o desafíos enfrenta? Estas preguntas ayudan a establecer una relación, a mostrar interés y a identificar oportunidades de mejora o de cambio. Problema. Estas son preguntas que sirven para identificar las necesidades y los puntos de dolor del interlocutor y para hacerle consciente de las consecuencias negativas de no resolver el problema. Por ejemplo, ¿qué le impide alcanzar sus objetivos? ¿Qué le preocupa o le molesta de su situación actual? ¿Qué le gustaría cambiar o mejorar? Estas preguntas ayudan a crear una necesidad, a generar insatisfacción y a despertar el deseo de solución. Implicación. Estas son preguntas que sirven para mostrar las implicaciones o los efectos negativos de no resolver el problema y para aumentar la urgencia y la importancia de la solución. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el problema en su rendimiento, su productividad o su rentabilidad? ¿Qué riesgos o pérdidas implica el problema para usted o para su organización? ¿Qué oportunidades o beneficios se pierde por no resolver el problema? Estas preguntas ayudan a crear una presión, a generar preocupación y a motivar la acción. Necesidad. Estas son preguntas que sirven para resaltar los beneficios o las ventajas de la solución propuesta y para hacer que el interlocutor reconozca y exprese su necesidad de solución. Por ejemplo, ¿qué le gustaría lograr o conseguir con la solución? ¿Qué valor o diferencia le aportaría la solución? ¿Qué requisitos o condiciones tiene para aceptar la solución? Estas preguntas ayudan a crear una expectativa, a generar satisfacción y a cerrar el acuerdo. Método AIDA. Este método se compone de 4 fases que buscan captar la atención, el interés, el deseo y la acción del interlocutor. Atención. Esta es la fase en la que se busca generar curiosidad y expectativa sobre la oferta que se quiere presentar, y para ello se puede utilizar diferentes recursos, como el uso de un título, un eslogan, una imagen, una estadística, una pregunta o una historia que llame la atención del interlocutor y le haga querer saber más. Por ejemplo, ¿sabía que el 80% de las empresas que utilizan nuestro software han aumentado sus ventas en un 50%? Esta frase ayuda a captar la atención del interlocutor y a crear una primera impresión positiva. Interés. Esta es la fase en la que se busca despertar el interés del interlocutor por conocer más sobre la oferta que se quiere presentar, y para ello se puede utilizar diferentes recursos, como el uso de datos, hechos, testimonios, ejemplos o demostraciones que muestren las características, las funciones o los beneficios de la oferta y que respondan a las posibles preguntas o dudas del interlocutor. Por ejemplo, nuestro software le permite gestionar de forma eficiente y segura todos sus procesos de venta, desde la captación de clientes hasta la facturación y el cobro, y además le ofrece un servicio de asesoramiento y soporte técnico personalizado. Esta frase ayuda a despertar el interés del interlocutor y a crear una confianza y una credibilidad. Deseo.
Esta es la fase en la que se busca crear una conexión emocional y una sensación de urgencia por la oferta que se quiere presentar, y para ello se puede utilizar diferentes recursos, como el uso de palabras, frases, imágenes o historias que apelen a los sentimientos, las necesidades, los deseos o los valores del interlocutor y que le hagan sentir que la oferta es la mejor opción para él o para su situación. Por ejemplo, con nuestro software podrá ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, y podrá dedicarse a lo que realmente le apasiona, hacer crecer su negocio y satisfacer a sus clientes. Esta frase ayuda a crear un deseo en el interlocutor y a generar una conexión y una identificación. Acción, esta es la fase en la que se busca motivar al interlocutor a tomar una decisión favorable por la oferta que se quiere presentar, y para ello se puede utilizar diferentes recursos, como el uso de incentivos, garantías, ofertas, descuentos o llamadas a la acción que le animen a actuar de forma inmediata y que le faciliten el proceso de compra o de contratación. Por ejemplo, si contrata nuestro software hoy mismo, le ofrecemos un 20% de descuento en el primer año, una prueba gratuita de 30 días y una asistencia técnica ilimitada. Esta frase ayuda a motivar la acción del interlocutor y a cerrar el acuerdo. Técnica ganar-ganar. Esta técnica se basa en buscar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes, sin que ninguna de ellas tenga que ceder o sacrificar algo importante. Para ello, se requiere una actitud cooperativa, una comunicación asertiva y una búsqueda de soluciones creativas y equitativas. Algunos pasos para aplicar esta técnica son: identificar los intereses de cada parte. Se trata de preguntar, escuchar y comprender los intereses, las necesidades, las expectativas y los objetivos de cada parte, y no solo las posiciones o las demandas que expresan. Se debe evitar el juicio, la crítica o la imposición, y buscar los puntos en común, las coincidencias o las complementariedades. Generar opciones de solución. Se trata de buscar opciones o alternativas que no sean excluyentes o competitivas, sino que sean integradoras o cooperativas. Se debe evitar el pensamiento de suma cero, en el que una parte gana y la otra pierde, y adoptar el pensamiento de suma positiva, en el que ambas partes ganan. Se debe fomentar la creatividad. Ventajas y desventajas de las estrategias de negociación. Cada estrategia de negociación tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo del contexto, el objetivo y el estilo de cada negociador. Aquí te presento un resumen de algunas de ellas. Método Harvard. Este método tiene la ventaja de buscar un acuerdo que sea beneficioso, duradero y legítimo para ambas partes, basado en los intereses, las soluciones y los criterios de cada una. Sin embargo, también tiene la desventaja de requerir una actitud cooperativa, una comunicación fluida y una confianza mutua entre las partes, lo que puede ser difícil de lograr en situaciones de alta tensión, conflicto o competencia. Método Spin. Este método tiene la ventaja de permitir al negociador conocer la situación, el problema, la implicación y la necesidad del interlocutor, y así adaptar su propuesta a sus expectativas y motivaciones. Sin embargo, también tiene la desventaja de ser un método muy estructurado y predecible, que puede resultar monótono, repetitivo o manipulador para el interlocutor, si no se aplica con naturalidad y flexibilidad. Método AIDA. Este método tiene la ventaja de captar la atención, el interés, el deseo y la acción del interlocutor, mediante el uso de recursos que apelen a su curiosidad, su razón y su emoción. Sin embargo, también tiene la desventaja de ser un método muy enfocado en la venta, que puede generar una sensación de presión, urgencia o falsedad en el interlocutor, si no se aplica con honestidad y ética. Técnica ganar-ganar. Esta técnica tiene la ventaja de buscar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes, sin que ninguna de ellas tenga que ceder o sacrificar algo importante. Para ello, se requiere una actitud cooperativa, una comunicación asertiva y una búsqueda de soluciones creativas y equitativas. Sin embargo, también tiene la desventaja de ser una técnica que puede generar una falsa ilusión de que siempre hay una solución óptima para todos, cuando en realidad puede haber situaciones en las que no sea posible o conveniente alcanzar un acuerdo. Empatía estratégica.
Esta técnica tiene la ventaja de permitir al negociador ponerse en el lugar del interlocutor, entender su perspectiva, sus motivaciones, sus emociones y sus preocupaciones. De esta manera, se puede generar confianza, respeto y rapport, lo que facilita el diálogo y la colaboración. Sin embargo, también tiene la desventaja de ser una técnica que puede generar una confusión o una pérdida de identidad en el negociador, si no se mantiene una distancia crítica y una coherencia con sus propios intereses y valores. ¿Cómo mejorar las habilidades de negociación? Me alegra que quieras mejorar tus habilidades de negociación, ya que son muy importantes para lograr acuerdos satisfactorios con otras personas que tienen intereses diferentes o contrapuestos a los tuyos. Para mejorar tus habilidades de negociación, puedes seguir estos consejos. Prepara la negociación con antelación, define tu objetivo, tu información, tus alternativas y tus criterios de la negociación. Establece una estrategia, un plan de acción y un margen de negociación. Anticipa posibles escenarios, obstáculos y soluciones. Conoce a tu interlocutor, investiga sobre su situación, su problema, su implicación y su necesidad. Identifica sus intereses, sus expectativas, sus motivaciones y sus emociones. Busca los puntos en común, las coincidencias o las complementariedades. Comunica de forma efectiva, expresa de forma clara, precisa y convincente lo que quieres, lo que ofreces y lo que esperas de la negociación. Escucha activamente al interlocutor, comprende su punto de vista y sus necesidades, y haz preguntas pertinentes para obtener más información. Persuade de forma ética, influye en el interlocutor, haciendo que vea los beneficios de tu propuesta y que se sienta motivado a aceptarla. Utiliza técnicas como el uso de argumentos racionales, emocionales o de autoridad, el recurso a la prueba social o la escasez, o la creación de rapport o empatía. Busca un acuerdo ganar-ganar, busca opciones o alternativas que no sean excluyentes o competitivas, sino que sean integradoras o cooperativas. Evita el pensamiento de suma cero, en el que una parte gana y la otra pierde, y adopta el pensamiento de suma positiva, en el que ambas partes ganan. Sé flexible y creativo, adapta tu estrategia y tu plan de acción a las circunstancias y a las personas con las que negocias. Busca la forma más adecuada de abordar el problema, presentar la propuesta, hacer concesiones, resolver objeciones y cerrar el acuerdo. Fomenta la innovación y el valor añadido. Evalúa el resultado y el proceso, analiza el resultado de la negociación, si se ha cumplido tu objetivo, si has satisfecho los intereses de ambas partes, si has creado una relación positiva y duradera. También evalúa el proceso de la negociación, si has aplicado correctamente las habilidades y las técnicas de negociación, si has cometido algún error o si has aprendido alguna lección. Estrategias de negociación del 6 al 10. De acuerdo, voy a continuar con la descripción detallada de las estrategias de negociación del 6 al 10 que te he presentado, para que puedas estudiarlas e inspirarte en ellas. Aquí está. Estrategia cara a cara. Esta estrategia implica negociar de forma directa, personal y sincera con el interlocutor, sin intermediarios, distracciones o rodeos. De esta forma, se puede transmitir un mensaje claro, convincente y honesto, que genere credibilidad y compromiso. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: elegir el lugar y el momento adecuados. Se trata de buscar un espacio y un tiempo que sean cómodos, tranquilos y propicios para la negociación, evitando las interrupciones, los ruidos o las interferencias que puedan afectar la comunicación o la concentración. Establecer un contacto visual y corporal. Se trata de mirar a los ojos al interlocutor y adoptar una postura abierta, relajada y confiada, que refleje interés, respeto y seguridad. Se debe evitar el cruce de brazos, el encogimiento de hombros o el desvío de la mirada, que pueden indicar desinterés, rechazo o nerviosismo. Usar un lenguaje claro y directo. Se trata de expresar de forma precisa y concisa lo que se quiere, lo que se ofrece y lo que se espera de la negociación, sin ambigüedades, rodeos o eufemismos. Se debe evitar el uso de jergas, tecnicismos o acrónimos que puedan generar confusión o malentendidos.
mostrar empatía y asertividad. Se trata de ponerse en el lugar del interlocutor, entender su punto de vista y sus necesidades, y reconocer sus emociones y sus sentimientos. Al mismo tiempo, se trata de defender los propios intereses y valores, sin agredir ni someterse a los del interlocutor. Estrategia de la alternativa. Esta estrategia consiste en tener preparada una alternativa viable y atractiva en caso de que la negociación no llegue a buen puerto. De esta manera, se puede evitar depender de una sola opción, tener más poder de negociación y estar en una mejor posición para rechazar ofertas desfavorables. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: identificar y evaluar las alternativas. Se trata de buscar y analizar las opciones que se tienen disponibles en caso de que la negociación fracase y compararlas con la opción que se está negociando. Se debe tener en cuenta el valor, el costo, el riesgo y la probabilidad de cada alternativa, y elegir la mejor de ellas. Establecer el MAN. Se trata de definir el mejor acuerdo alternativo a la negociación, MAN, que es el resultado que se obtendría si se optara por la mejor alternativa disponible. El MAN sirve como punto de referencia para evaluar las ofertas que se reciben en la negociación, y para decidir si se aceptan o se rechazan. Mejorar el MAN. Se trata de buscar formas de incrementar el valor o reducir el costo de la mejor alternativa disponible, para hacerla más atractiva y competitiva. Esto puede implicar negociar con otras partes, buscar nuevas opciones o modificar las condiciones de la alternativa. Revelar o no el MAN. Se trata de decidir si se comunica o no al interlocutor la existencia y las características del MAN, y en qué momento y forma se hace. Esto puede depender de la relación, la confianza y la cooperación que se tenga con el interlocutor, y del efecto que se quiera lograr en la negociación. Estrategia de la concesión. Esta estrategia consiste en ceder en algunos aspectos de menor importancia para nosotros, pero de mayor valor para el interlocutor, a cambio de obtener algo más importante para nosotros. De esta forma, se puede mostrar flexibilidad, generar reciprocidad y lograr un acuerdo más equilibrado. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: priorizar los intereses. Se trata de clasificar los intereses que se tienen en la negociación, según su importancia y su valor para nosotros. Se debe distinguir entre los intereses esenciales, que son los que no se pueden negociar, y los intereses accesorios, que son los que se pueden negociar. Identificar las zonas de acuerdo. Se trata de buscar los intereses que se comparten o se complementan con los del interlocutor, y que pueden servir como base para el acuerdo. Se debe buscar el máximo beneficio mutuo, y evitar el desperdicio de recursos o el sacrificio innecesario. Hacer y pedir concesiones. Se trata de ofrecer al interlocutor algo que le interese o le beneficie, a cambio de obtener algo que nos interese o nos beneficie. Se debe hacer de forma gradual, proporcional y condicional, y siempre dejando claro el valor y el motivo de la concesión. Mantener el equilibrio. Se trata de evitar que la negociación se desequilibre a favor de una de las partes, y que se genere una sensación de injusticia o de insatisfacción. Se debe buscar que las concesiones sean equivalentes, justas y equitativas, y que reflejen el valor y el esfuerzo de cada parte. Estrategia de la ancla. Esta estrategia consiste en establecer una propuesta inicial que sea ambiciosa, pero razonable, y que sirva como punto de referencia para las posteriores negociaciones. De esta manera, se puede influir en las expectativas y las percepciones del interlocutor y obtener un resultado más favorable para nosotros. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: definir el rango de negociación. Se trata de determinar el valor mínimo y el valor máximo que se está dispuesto a aceptar en la negociación, teniendo en cuenta los intereses, las alternativas y los criterios de cada parte. El rango de negociación representa el margen de maniobra que se tiene para hacer ofertas y contraofertas. Establecer la propuesta inicial. Se trata de fijar la primera oferta que se va a presentar al interlocutor y que va a servir como ancla para la negociación. La propuesta inicial debe ser cercana al valor máximo del rango de negociación, pero sin excederlo, para que sea creíble y justificable. Argumentar la propuesta inicial. Se trata de explicar y respaldar la propuesta inicial con datos, hechos,
evidencias o criterios que demuestren su validez y su conveniencia. Se debe evitar el uso de opiniones, suposiciones o conjeturas que puedan debilitar la propuesta inicial o generar rechazo en el interlocutor. Ajustar la propuesta inicial. Se trata de modificar la propuesta inicial en función de la reacción, la respuesta y la contraoferta del interlocutor. Se debe hacer de forma gradual, razonable y proporcional, y siempre buscando obtener algo a cambio. Se debe evitar hacer concesiones demasiado grandes, rápidas o frecuentes, que puedan restar valor o credibilidad a la propuesta inicial. Estrategia del silencio. Esta estrategia consiste en guardar silencio en momentos clave de la negociación, como después de hacer una propuesta, una pregunta o una objeción. De esta forma, se puede generar presión, incertidumbre y curiosidad en el interlocutor y obtener más información, concesiones o respuestas de su parte. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: elegir el momento adecuado. Se trata de identificar los momentos en los que el silencio puede tener un mayor impacto o beneficio en la negociación y que suelen ser los siguientes. Después de hacer una propuesta, para que el interlocutor la considere y la acepte, o para que haga una contraoferta más favorable. Después de hacer una pregunta, para que el interlocutor la responda y revele más información o necesidades. Después de recibir una objeción, para que el interlocutor la justifique y se dé cuenta de su debilidad o inconsistencia. Mantener el silencio el tiempo necesario. Se trata de guardar silencio el tiempo suficiente para que el interlocutor reaccione o responda, pero sin que se genere una situación de incomodidad o de hostilidad. Se debe evitar romper el silencio antes de tiempo, o prolongarlo demasiado, lo que puede dar una imagen de inseguridad o de arrogancia. Observar el lenguaje no verbal. Cómo aplicar las estrategias de negociación en la vida personal. Las estrategias de negociación que te he presentado no solo son útiles para el ámbito profesional, sino también para el personal, ya que te pueden ayudar a resolver conflictos, alcanzar acuerdos y mejorar tus relaciones con otras personas que tienen intereses diferentes o contrapuestos a los tuyos. Algunos ejemplos de situaciones personales en las que puedes aplicar estas estrategias son: negociar el precio de un producto o servicio que quieres comprar o vender, usando la estrategia de la ancla, la estrategia del regateo o la estrategia de la concesión. Negociar las condiciones de un contrato, un alquiler o un préstamo que quieres firmar o cancelar, usando la estrategia de la alternativa, la estrategia del paquete o la estrategia del ultimátum. Negociar las responsabilidades, las tareas o los beneficios que quieres compartir o repartir con tu pareja, tu familia o tus amigos, usando la técnica ganar-ganar, la empatía estratégica o la estrategia de la reciprocidad. Negociar los planes, las actividades o los gustos que quieres disfrutar o cambiar con tu pareja, tu familia o tus amigos, usando la estrategia de la historia, la estrategia de la sorpresa o la estrategia de la prueba social. Negociar los conflictos, las diferencias o los problemas que quieres solucionar o evitar con tu pareja, tu familia, tus amigos o tus vecinos, usando el método Harvard, el método SPIN o el método AIDA. ¿Cómo mejorar las habilidades de comunicación? Me alegra que quieras mejorar tus habilidades de comunicación, ya que son muy importantes para tu desarrollo profesional y personal. Las habilidades de comunicación te permiten expresar tus ideas, influir en los demás, conectar con las personas y resolver conflictos. Para mejorar tus habilidades de comunicación, puedes seguir estos consejos. Lee con frecuencia. La lectura te ayuda a mejorar tu vocabulario, tu ortografía, tu gramática y tu comprensión. Lee libros, artículos, noticias o blogs sobre temas que te interesen o que sean relevantes para tu industria. Así, además, tendrás más temas de conversación con otras personas. Escucha activamente. La escucha es una parte esencial de la comunicación, ya que te permite entender el punto de vista, las necesidades y las emociones de tu interlocutor. Para escuchar activamente, debes prestar atención, evitar las distracciones, hacer preguntas, mostrar interés y respeto, y dar feedback. Habla con claridad y confianza. Para comunicarte de forma efectiva, debes transmitir tu mensaje de forma clara, precisa y convincente.
Para ello, debes usar un lenguaje adecuado, una pronunciación correcta, un tono de voz firme y una velocidad moderada. También debes evitar los muletillas, las repeticiones y las ambigüedades. Adapta tu comunicación al contexto y al público. No es lo mismo comunicarte con un amigo, con un cliente o con un jefe. Cada situación y cada persona requiere un estilo y un contenido diferente. Por eso, debes conocer a tu público, su perfil, sus expectativas y sus preferencias, y adaptar tu comunicación a sus necesidades e intereses. Usa el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el que se expresa a través de los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual y la postura corporal. Este lenguaje puede reforzar o contradecir tu mensaje verbal, por lo que debes usarlo de forma coherente y adecuada. Por ejemplo, debes mirar a los ojos a tu interlocutor, sonreír, asentir, adoptar una postura abierta y relajada, y evitar los gestos que denoten nerviosismo, aburrimiento o rechazo. Practica y pide feedback. La mejor forma de mejorar tus habilidades de comunicación es practicando y pidiendo feedback. Busca oportunidades para comunicarte con diferentes personas, en diferentes situaciones y con diferentes medios. Pide a tus interlocutores que te den su opinión sobre tu comunicación y analiza tus fortalezas y debilidades. Así, podrás corregir tus errores y potenciar tus aciertos. Cómo mejorar la habilidad para hablar en público. Lee con frecuencia. La lectura te ayuda a mejorar tu vocabulario, tu ortografía, tu gramática y tu comprensión. Lee libros, artículos, noticias o blogs sobre temas que te interesen o que sean relevantes para tu industria. Así, además, tendrás más temas de conversación con otras personas. Escucha activamente. La escucha es una parte esencial de la comunicación, ya que te permite entender el punto de vista, las necesidades y las emociones de tu interlocutor. Para escuchar activamente, debes prestar atención, evitar las distracciones, hacer preguntas, mostrar interés y respeto, y dar feedback. Habla con claridad y confianza. Para comunicarte de forma efectiva, debes transmitir tu mensaje de forma clara, precisa y convincente. Para ello, debes usar un lenguaje adecuado, una pronunciación correcta, un tono de voz firme y una velocidad moderada. También debes evitar los muletillas, las repeticiones y las ambigüedades. Adapta tu comunicación al contexto y al público. No es lo mismo comunicarte con un amigo, con un cliente o con un jefe. Cada situación y cada persona requiere un estilo y un contenido diferente. Por eso, debes conocer a tu público, su perfil, sus expectativas y sus preferencias, y adaptar tu comunicación a sus necesidades e intereses. Usa el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el que se expresa a través de los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual y la postura corporal. Este lenguaje puede reforzar o contradecir tu mensaje verbal, por lo que debes usarlo de forma coherente y adecuada. Por ejemplo, debes mirar a los ojos a tu interlocutor, sonreír, asentir, adoptar una postura abierta y relajada, y evitar los gestos que denoten nerviosismo, aburrimiento o rechazo. Practica y pide feedback. La mejor forma de mejorar tu habilidad para hablar en público es practicando y pidiendo feedback. Busca oportunidades para comunicarte con diferentes personas, en diferentes situaciones y con diferentes medios. Pide a tus interlocutores que te den su opinión sobre tu comunicación y analiza tus fortalezas y debilidades. Así, podrás corregir tus errores y potenciar tus aciertos. Técnicas de presentación efectivas para hablar en público. Usar una estructura clara. Una buena presentación debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión que sigan un orden lógico y coherente. La introducción debe captar la atención del público, presentar el tema, el objetivo y el plan de la presentación. El desarrollo debe exponer las ideas principales, los argumentos y las evidencias que apoyen el objetivo. La conclusión debe resumir los puntos clave, reforzar el mensaje y hacer un llamado a la acción. Apoyarse en recursos visuales. Los recursos visuales, como las diapositivas, las imágenes, los gráficos o los videos, pueden ayudar a ilustrar, explicar y reforzar las ideas que se presentan.
Sin embargo, se debe evitar el abuso o el mal uso de estos recursos, que pueden distraer, confundir o aburrir al público. Los recursos visuales deben ser simples, claros, relevantes y atractivos, y deben complementar y no sustituir el discurso del presentador. Adaptarse al público y al contexto. Cada presentación debe estar diseñada y ajustada en función del público y del contexto al que se dirige. Se debe conocer el perfil, las expectativas, las necesidades y los intereses del público, y adaptar el contenido, el estilo y el tono de la presentación a sus características. También se debe tener en cuenta el contexto, como el lugar, el tiempo, el propósito y el formato de la presentación, y adaptar los recursos, la duración y el nivel de formalidad de la presentación a sus condiciones. Ensayar y prepararse. Una presentación requiere de una preparación previa, que incluye la investigación, la elaboración, la revisión y el ensayo de la misma. Se debe dominar el tema, el contenido y los recursos de la presentación, y practicar la exposición, la pronunciación, el ritmo y la entonación del discurso. También se debe anticipar las posibles preguntas, dudas u objeciones del público, y preparar las respuestas adecuadas. Así, se puede ganar confianza, seguridad y fluidez al presentar. Mostrar pasión y entusiasmo. Una presentación debe transmitir pasión y entusiasmo por el tema que se presenta, ya que esto puede contagiar al público y generar interés, atención y empatía. Se debe mostrar una actitud positiva, optimista y motivadora, y expresar las emociones, los sentimientos y las opiniones que se tienen sobre el tema. También se debe interactuar con el público, hacer preguntas, contar historias, usar el humor y el lenguaje no verbal, y crear un clima de confianza y cercanía. Anécdotas y consejos sobre los métodos de negociación. Anécdota 1. Un ejemplo de la aplicación del método Harvard es el caso de la negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC para poner fin al conflicto armado que duró más de 50 años. En esta negociación, las partes lograron separar a las personas de los problemas, centrarse en los intereses y no en las posiciones, generar soluciones creativas y utilizar criterios objetivos. Así, se alcanzó un acuerdo histórico que puso fin a la violencia y abrió la puerta a la paz. Anécdota 2. Un ejemplo de la aplicación del método SPIN es el caso de la venta de un software de gestión empresarial a una pequeña empresa. En esta venta, el vendedor hizo preguntas sobre la situación, el problema, la implicación y la necesidad del cliente, y así pudo adaptar su propuesta a sus expectativas y motivaciones. Así, logró convencer al cliente de que su software era la mejor solución para mejorar su productividad, rentabilidad y satisfacción. Consejo 1. Para aplicar la técnica ganar-ganar, es importante tener una actitud cooperativa, una comunicación asertiva y una búsqueda de soluciones creativas y equitativas. Una forma de lograrlo es usar la técnica del brainstorming o lluvia de ideas, que consiste en generar y compartir todas las opciones posibles, sin juzgarlas ni descartarlas, hasta encontrar la que mejor satisfaga los intereses de ambas partes. Consejo 2. Para aplicar la estrategia de la ancla, es importante tener una propuesta inicial que sea ambiciosa, pero razonable, y que sirva como punto de referencia para las posteriores negociaciones. Una forma de lograrlo es usar la técnica del rango de precios, que consiste en ofrecer un precio máximo y un precio mínimo, en lugar de un precio fijo, y así crear un margen de negociación y de concesión. Estrategias de negociación del 11 al 15. Estrategia cara a cara. Esta estrategia implica negociar de forma directa, personal y sincera con el interlocutor, sin intermediarios, distracciones o rodeos. De esta forma, se puede transmitir un mensaje claro, convincente y honesto, que genere credibilidad y compromiso. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: elegir el lugar y el momento adecuados. Se trata de buscar un espacio y un tiempo que sean cómodos, tranquilos y propicios para la negociación, evitando las interrupciones, los ruidos o las interferencias que puedan afectar la comunicación o la concentración. Establecer un contacto visual y corporal. Se trata de mirar a los ojos al interlocutor y adoptar una postura abierta, relajada y confiada, que refleje interés, respeto y seguridad.
Se debe evitar el cruce de brazos, el encogimiento de hombros o el desvío de la mirada, que pueden indicar desinterés, rechazo o nerviosismo. Usar un lenguaje claro y directo, se trata de expresar de forma precisa y concisa lo que se quiere, lo que se ofrece y lo que se espera de la negociación, sin ambigüedades, rodeos o eufemismos. Se debe evitar el uso de jergas, tecnicismos o acrónimos que puedan generar confusión o malentendidos. Mostrar empatía y asertividad, se trata de ponerse en el lugar del interlocutor, entender su punto de vista y sus necesidades, y reconocer sus emociones y sus sentimientos. Al mismo tiempo, se trata de defender los propios intereses y valores, sin agredir ni someterse a los del interlocutor. Estrategia de la alternativa. Esta estrategia consiste en tener preparada una alternativa viable y atractiva en caso de que la negociación no llegue a buen puerto. De esta manera, se puede evitar depender de una sola opción, tener más poder de negociación y estar en una mejor posición para rechazar ofertas desfavorables. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: identificar y evaluar las alternativas. Se trata de buscar y analizar las opciones que se tienen disponibles en caso de que la negociación fracase y compararlas con la opción que se está negociando. Se debe tener en cuenta el valor, el costo, el riesgo y la probabilidad de cada alternativa, y elegir la mejor de ellas. Establecer el MAN. Se trata de definir el mejor acuerdo alternativo a la negociación, MAN, que es el resultado que se obtendría si se optara por la mejor alternativa disponible. El MAN sirve como punto de referencia para evaluar las ofertas que se reciben en la negociación, y para decidir si se aceptan o se rechazan. Mejorar el MAN. Se trata de buscar formas de incrementar el valor o reducir el costo de la mejor alternativa disponible, para hacerla más atractiva y competitiva. Esto puede implicar negociar con otras partes, buscar nuevas opciones o modificar las condiciones de la alternativa. Revelar o no el MAN. Se trata de decidir si se comunica o no al interlocutor la existencia y las características del MAN, y en qué momento y forma se hace. Esto puede depender de la relación, la confianza y la cooperación que se tenga con el interlocutor y del efecto que se quiera lograr en la negociación. Estrategia de la concesión. Esta estrategia consiste en ceder en algunos aspectos de menor importancia para nosotros, pero de mayor valor para el interlocutor, a cambio de obtener algo más importante para nosotros. De esta forma, se puede mostrar flexibilidad, generar reciprocidad y lograr un acuerdo más equilibrado. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: priorizar los intereses. Se trata de clasificar los intereses que se tienen en la negociación, según su importancia y su valor para nosotros. Se debe distinguir entre los intereses esenciales, que son los que no se pueden negociar, y los intereses accesorios, que son los que se pueden negociar. Identificar las zonas de acuerdo. Se trata de buscar los intereses que se comparten o se complementan con los del interlocutor y que pueden servir como base para el acuerdo. Se debe buscar el máximo beneficio mutuo y evitar el desperdicio de recursos o el sacrificio innecesario. Hacer y pedir concesiones. Se trata de ofrecer al interlocutor algo que le interese o le beneficie, a cambio de obtener algo que nos interese o nos beneficie. Se debe hacer de forma gradual, proporcional y condicional, y siempre dejando claro el valor y el motivo de la concesión. Mantener el equilibrio. Se trata de evitar que la negociación se desequilibre a favor de una de las partes, y que se genere una sensación de injusticia o de insatisfacción. Se debe buscar que las concesiones sean equivalentes, justas y equitativas, y que reflejen el valor y el esfuerzo de cada parte. Estrategia de la ancla. Esta estrategia consiste en establecer una propuesta inicial que sea ambiciosa, pero razonable, y que sirva como punto de referencia para las posteriores negociaciones. De esta manera, se puede influir en las expectativas y las percepciones del interlocutor y obtener un resultado más favorable para nosotros. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: definir el rango de negociación. Se trata de determinar el valor mínimo y el valor máximo que se está dispuesto a aceptar en la negociación, teniendo en cuenta los intereses, las alternativas y los criterios de cada parte.
El rango de negociación representa el margen de maniobra que se tiene para hacer ofertas y contraofertas. Establecer la propuesta inicial, se trata de fijar la primera oferta que se va a presentar al interlocutor y que va a servir como ancla para la negociación. La propuesta inicial debe ser cercana al valor máximo del rango de negociación, pero sin excederlo, para que sea creíble y justificable. Argumentar la propuesta inicial, se trata de explicar y respaldar la propuesta inicial con datos, hechos, evidencias o criterios que demuestren su validez y su conveniencia. Se debe evitar el uso de opiniones, suposiciones o conjeturas que puedan debilitar la propuesta inicial o generar rechazo en el interlocutor. Ajustar la propuesta inicial, se trata de modificar la propuesta inicial en función de la reacción, la respuesta y la contraoferta del interlocutor. Se debe hacer de forma gradual, razonable y proporcional, y siempre buscando obtener algo a cambio. Se debe evitar hacer concesiones demasiado grandes, rápidas o frecuentes, que puedan restar valor o credibilidad a la propuesta inicial. Estrategia del silencio. Esta estrategia consiste en guardar silencio en momentos clave de la negociación, como después de hacer una propuesta, una pregunta o una objeción. De esta forma, se puede generar presión, incertidumbre y curiosidad en el interlocutor y obtener más información, concesiones o respuestas de su parte. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: elegir el momento adecuado. Se trata de identificar los momentos en los que el silencio puede tener un mayor impacto o beneficio en la negociación y que suelen ser los siguientes. Después de hacer una propuesta, para que el interlocutor la considere y la acepte, o para que haga una contraoferta más favorable. Después de hacer una pregunta, para que el interlocutor la responda y revele más información o necesidades. Después de recibir una objeción, para que el interlocutor la justifique y se dé cuenta de su debilidad o inconsistencia. Mantener el silencio el tiempo necesario. Se trata de guardar silencio el tiempo suficiente para que el interlocutor reaccione o responda, pero sin que se genere una situación de incomodidad o de hostilidad. Se debe evitar romper el silencio antes de tiempo o prolongarlo demasiado, lo que. Cómo aplicar las estrategias de negociación en la vida diaria. Negociar el precio de un producto o servicio que quieres comprar o vender, usando la estrategia de la ancla, la estrategia del regateo o la estrategia de la concesión. Negociar las condiciones de un contrato, un alquiler o un préstamo que quieres firmar o cancelar, usando la estrategia de la alternativa, la estrategia del paquete o la estrategia del ultimátum. Negociar las responsabilidades, las tareas o los beneficios que quieres compartir o repartir con tu pareja, tu familia o tus amigos, usando la técnica ganar-ganar, la empatía estratégica o la estrategia de la reciprocidad. Negociar los planes, las actividades o los gustos que quieres disfrutar o cambiar con tu pareja, tu familia o tus amigos, usando la estrategia de la historia, la estrategia de la sorpresa o la estrategia de la prueba social. Negociar los conflictos, las diferencias o los problemas que quieres solucionar o evitar con tu pareja, tu familia, tus amigos o tus vecinos, usando el método Harvard, el método Spin o el método AIDA. Habilidades de un buen negociador. Autoconocimiento. Se trata de conocer tus fortalezas y debilidades, tus intereses y valores, y tu estilo y personalidad de negociación. Así, podrás aprovechar tus recursos, mejorar tus áreas de mejora y adaptarte a cada situación y persona. Comunicación. Se trata de expresar tus ideas, argumentos y propuestas de forma clara, precisa y convincente, usando un lenguaje adecuado, una pronunciación correcta, un tono de voz firme y una velocidad moderada. También se trata de escuchar activamente al interlocutor, comprendiendo su punto de vista, sus necesidades y sus emociones, y haciendo preguntas pertinentes para obtener más información. Persuasión. Se trata de influir en el interlocutor, haciendo que vea los beneficios de tu propuesta y que se sienta motivado a aceptarla. Para ello, puedes usar técnicas como el uso de argumentos racionales, emocionales o de autoridad, el recurso a la prueba social o la escasez, o la creación de rapport o empatía. Flexibilidad. Se trata de adaptar tu estrategia y tu plan de acción a las circunstancias y a las personas con las que negocias.
Para ello, debes estar dispuesto a hacer y pedir concesiones, buscar soluciones creativas y equitativas y evitar el pensamiento rígido o dogmático. Preparación: se trata de investigar, elaborar, revisar y ensayar tu negociación con antelación. Para ello, debes dominar el tema, el contenido y los recursos de la negociación y practicar la exposición, la pronunciación, el ritmo y la entonación del discurso. También debes anticipar las posibles preguntas, dudas u objeciones del interlocutor y preparar las respuestas adecuadas. ¿Cómo mejorar el autoconocimiento? Para mejorar tu autoconocimiento, puedes seguir estos consejos. Escribe un diario. La escritura es una forma de expresar y reflexionar sobre tus pensamientos, sentimientos y experiencias. Al escribir un diario, puedes descubrir aspectos de ti mismo que quizás no habías notado y analizar cómo reaccionas ante diferentes situaciones. También puedes usar el diario para establecer tus metas, planes y sueños y evaluar tu progreso y tus logros. Haz tests de personalidad. Los tests de personalidad son herramientas que te permiten medir y clasificar diferentes rasgos o dimensiones de tu personalidad, como el temperamento, el carácter, las preferencias o los estilos de aprendizaje. Al hacer estos tests, puedes obtener una descripción más objetiva y sistemática de tu personalidad y compararla con la de otras personas. Algunos ejemplos de tests de personalidad son el test de Myers-Briggs, el test de los colores, el test de las inteligencias múltiples o el test de los estilos de aprendizaje. Pide feedback a los demás. Otra forma de mejorar tu autoconocimiento es pedir la opinión de las personas que te conocen bien, como tu familia, tus amigos, tus compañeros o tus profesores. Ellos pueden darte una perspectiva diferente y complementaria a la tuya, y ayudarte a identificar tus fortalezas y debilidades, tus virtudes y defectos, y tus áreas de mejora. Eso sí, debes estar dispuesto a escuchar y aceptar el feedback con humildad y apertura, y no tomarlo como una crítica o un ataque. Practica el mindfulness. El mindfulness o atención plena es una práctica que consiste en enfocar tu atención en el momento presente, sin juzgar ni reaccionar ante lo que percibes o sientes. Al practicar el mindfulness, puedes desarrollar una mayor conciencia de tu cuerpo, tu mente y tus emociones, y observar cómo influyen en tu comportamiento y en tu bienestar. También puedes aprender a gestionar mejor el estrés, la ansiedad y las emociones negativas, y a cultivar la calma, la aceptación y la compasión. ¿Qué es la inteligencia emocional y cómo se puede desarrollar? Para desarrollar la inteligencia emocional, puedes seguir estos consejos. Lee con frecuencia. La lectura te ayuda a mejorar tu vocabulario, tu ortografía, tu gramática y tu comprensión. También te permite conocer diferentes perspectivas, experiencias y emociones, y desarrollar tu imaginación y tu creatividad. Escucha activamente. La escucha activa es la habilidad de prestar atención plena al interlocutor, sin distracciones, interrupciones o prejuicios. También implica hacer preguntas, dar feedback y mostrar interés y respeto. Así, se puede comprender mejor el mensaje, las necesidades y las emociones del otro, y generar confianza y empatía. Expresa tus emociones. Expresar tus emociones es la habilidad de comunicar lo que sientes de forma adecuada, asertiva y respetuosa, sin reprimirlo ni exagerarlo. También implica reconocer y aceptar tus emociones, sin juzgarlas ni negarlas. Así, se puede liberar el estrés, mejorar el autoconocimiento y el autocontrol, y evitar conflictos o malentendidos. Practica el mindfulness. El mindfulness o atención plena es la práctica de enfocar tu atención en el momento presente, sin distraerte con el pasado o el futuro, y sin reaccionar ante lo que percibes o sientes. Así, se puede desarrollar una mayor conciencia de tu cuerpo, tu mente y tus emociones, y aprender a gestionarlas mejor. También se puede cultivar la calma, la aceptación y la compasión. Aprende de los demás. Aprender de los demás es la habilidad de observar, imitar y modelar las conductas, las actitudes y las emociones de las personas que admiramos o que tienen éxito. También implica pedir consejo, feedback y ayuda cuando lo necesitamos, y estar dispuestos a mejorar y cambiar.
Así, se puede adquirir nuevas habilidades, conocimientos y experiencias y aumentar la autoestima y la motivación. Estrategias de negociación del 16 al 20. Estrategia del regateo. Esta estrategia consiste en negociar el precio de un producto o servicio, haciendo ofertas y contraofertas hasta llegar a un punto de acuerdo. De esta forma, se puede obtener un precio más bajo o más alto, según sea el caso, y maximizar el beneficio propio. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: investigar el precio de mercado. Se trata de conocer el precio promedio o el rango de precios del producto o servicio que se quiere comprar o vender, según la oferta y la demanda, la calidad, la competencia y otros factores. Así, se puede tener una referencia para hacer o recibir ofertas y evitar pagar o cobrar demasiado o demasiado poco. Establecer el precio objetivo y el precio límite. Se trata de definir el precio que se desea obtener o pagar por el producto o servicio, y el precio que se está dispuesto a aceptar o rechazar en el peor de los casos. El precio objetivo representa el beneficio ideal, y el precio límite representa el beneficio mínimo o el máximo sacrificio. Hacer o recibir la primera oferta. Se trata de presentar o escuchar la primera propuesta de precio, que suele ser más alta o más baja que el precio de mercado, según sea el caso. La primera oferta puede tener un efecto de anclaje, que influye en las posteriores negociaciones, por lo que se debe hacer o recibir con cuidado y criterio. Negociar el precio. Se trata de hacer o recibir contraofertas que se acerquen progresivamente al precio objetivo o al precio límite, según sea el caso. Se debe negociar de forma razonable, proporcional y justificable, y siempre buscando obtener algo a cambio. Se debe evitar ser demasiado agresivo, impaciente o inflexible, lo que puede generar rechazo o conflicto. Estrategia del paquete. Esta estrategia consiste en negociar varios aspectos o elementos al mismo tiempo, en lugar de hacerlo por separado. De esta forma, se puede crear un conjunto o paquete de condiciones que sea más atractivo y beneficioso para ambas partes, y que permita hacer intercambios o compensaciones. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: identificar los aspectos o elementos a negociar. Se trata de determinar los diferentes factores o variables que se pueden incluir en la negociación, además del precio. Estos pueden ser la cantidad, la calidad, el plazo, la garantía, el servicio, el descuento, el envío, etc. Se debe tener en cuenta el valor y la importancia de cada aspecto o elemento para cada parte. Establecer las prioridades y las preferencias. Se trata de clasificar los aspectos o elementos a negociar, según el orden de relevancia o conveniencia para cada parte. Se debe distinguir entre los aspectos o elementos esenciales, que son los que no se pueden negociar, y los aspectos o elementos accesorios, que son los que se pueden negociar. Crear o recibir la propuesta de paquete. Se trata de elaborar o escuchar una propuesta que incluya todos los aspectos o elementos a negociar y que refleje las prioridades y las preferencias de cada parte. La propuesta de paquete debe ser integral, coherente y equilibrada, y debe buscar el beneficio mutuo y la satisfacción de los intereses comunes o complementarios. Negociar el paquete. Se trata de hacer o recibir contraofertas que modifiquen o mejoren algunos de los aspectos o elementos del paquete, según sea el caso. Se debe negociar de forma integrada, flexible y creativa, y siempre buscando obtener algo a cambio. Se debe evitar negociar los aspectos o elementos por separado, lo que puede generar una pérdida de valor o de oportunidad. Estrategia del ultimátum. Esta estrategia consiste en presentar una propuesta final e inamovible, que se debe aceptar o rechazar en un plazo determinado. De esta forma, se puede presionar al interlocutor, aprovechando su urgencia, su necesidad o su miedo, y obtener un resultado favorable para nosotros. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: preparar la propuesta final. Se trata de definir las condiciones o los términos de la propuesta final, que deben ser claros, precisos y justificados. La propuesta final debe ser razonable y realista, pero también ventajosa y atractiva para nosotros. También se debe establecer el plazo o el tiempo límite para aceptar o rechazar la propuesta final, que debe ser breve, pero suficiente. Presentar la propuesta final.
Se trata de comunicar la propuesta final al interlocutor, de forma firme, directa y convincente. Se debe explicar y argumentar las razones y los beneficios de la propuesta final y las consecuencias de aceptarla o rechazarla. Se debe dejar claro que la propuesta final es inamovible y que no se admiten negociaciones ni concesiones. Esperar la respuesta del interlocutor. Se trata de guardar silencio y mantener la postura, mientras el interlocutor decide si acepta o rechaza la propuesta final. Se debe evitar mostrar dudas, nerviosismo o arrepentimiento que puedan debilitar la propuesta final o generar desconfianza. También se debe respetar el plazo o el tiempo límite establecido, y no prorrogarlo ni modificarlo. Aceptar o rechazar el resultado. Se trata de asumir el resultado de la propuesta final, sea cual sea. Si el interlocutor acepta la propuesta final, se debe cerrar el acuerdo y cumplir con lo pactado. Si el interlocutor rechaza la propuesta final, se debe romper la negociación y asumir las pérdidas o los riesgos. Estrategia de la historia. Esta estrategia consiste en contar una historia o una anécdota que tenga relación con el tema o el objetivo de la negociación y que sirva para ilustrar, explicar o reforzar las ideas que se presentan. De esta forma, se puede captar la atención, el interés y la empatía del interlocutor y generar emociones, sentimientos y opiniones favorables. Algunos pasos para aplicar esta estrategia son: elegir la historia o la anécdota. Se trata de seleccionar una historia o una anécdota que sea relevante, interesante y adecuada para la negociación. La historia o la anécdota puede ser real o ficticia, propia o ajena, pero debe tener un mensaje, una moraleja o una enseñanza que se relacione con el tema o el objetivo de la negociación. Contar la historia o la anécdota. Se trata de narrar la historia o la anécdota al interlocutor, de forma clara, amena y persuasiva. Se debe usar un lenguaje sencillo, expresivo y emotivo, y cuidar la estructura, el ritmo y la entonación de la historia o la anécdota. Se debe evitar el uso de detalles innecesarios, aburridos o confusos, que puedan distraer o desviar la atención del interlocutor. Relacionar la historia o la anécdota con la negociación. Se trata de explicar y destacar la conexión o la similitud entre la historia o la anécdota y la negociación. Se debe resaltar el mensaje, la moraleja o la enseñanza de la historia o la anécdota, y cómo se aplica o se beneficia la negociación. Se debe buscar que el interlocutor se identifique, se emocione o se convenza con la historia o la anécdota. Usar la historia o la anécdota como argumento o como ejemplo. Se trata de usar la historia o la anécdota como un recurso para apoyar, ilustrar o reforzar las ideas, los argumentos o las propuestas que se presentan en la negociación. Se debe mostrar cómo la historia o la anécdota demuestra, valida o justifica lo que se quiere decir o hacer en la negociación. Se debe evitar que la historia o la anécdota contradiga, desmienta o descalifique lo que se quiere decir o hacer en la negociación. Estrategia de la sorpresa. Esta estrategia consiste en hacer o decir algo inesperado, sorprendente o impactante, que rompa el esquema. Ejemplo de la estrategia del paquete. Que es una forma de negociar varios aspectos o elementos al mismo tiempo, en lugar de hacerlo por separado. De esta forma, se puede crear un conjunto o paquete de condiciones que sea más atractivo y beneficioso para ambas partes y que permita hacer intercambios o compensaciones. Un ejemplo de la estrategia del paquete es el que usan las compañías de telecomunicaciones, que ofrecen servicios de telefonía, internet y televisión en un solo paquete, a un precio más bajo que si se contrataran por separado. Así, logran atraer a más clientes que ven una mayor conveniencia y ahorro en contratar el paquete y también fidelizarlos, ya que les resulta más difícil cambiar de proveedor. Al mismo tiempo, las compañías de telecomunicaciones pueden aumentar sus ingresos al ofrecer servicios que quizás el cliente no compraría de forma individual y reducir sus costes, al aprovechar las sinergias entre los servicios. ¿Cómo aplicar la estrategia del paquete en la vida diaria? Algunos ejemplos de situaciones en las que puedes aplicar la estrategia del paquete en tu vida diaria son:
Negociar con tu pareja o tu familia el reparto de las tareas domésticas, incluyendo aspectos como la frecuencia, la duración, la calidad y la recompensa de cada tarea. Así, puedes ofrecer o pedir hacer más o menos tareas, según el tiempo, el esfuerzo o el beneficio que te supongan. Negociar con tu jefe o tu empresa las condiciones de tu trabajo, incluyendo aspectos como el salario, el horario, las vacaciones, los beneficios y las responsabilidades de tu puesto. Así, puedes ofrecer o pedir más o menos condiciones, según el valor, el costo o el riesgo que te impliquen. Negociar con un vendedor o un comprador el precio de un producto o servicio, incluyendo aspectos como la cantidad, la calidad, la garantía, el envío y el descuento del producto o servicio. Así, puedes ofrecer o pedir más o menos aspectos, según la conveniencia, la urgencia o la satisfacción que te generen. ¿Qué es el poder en una negociación? La capacidad relativa de las partes en una situación de ejercer influencia sobre la otra. La facultad que posee una de las partes que trata de llegar a un acuerdo de influir o predominar sobre las decisiones de la otra u otras partes. La cualidad por la que una de las partes puede obligar a otra a hacer algo que no quiere. La capacidad que tiene una de las partes para imponer sus condiciones y presionar a su contraparte para que las acepte. En resumen, el poder en una negociación es la habilidad de una parte para influir o presionar en las decisiones y acciones de la otra parte, para obtener el acuerdo más favorable. El poder de negociación depende de varios factores, como el valor, el costo, el riesgo, la probabilidad y la disponibilidad de las opciones, las alternativas, los intereses y las necesidades de cada parte. El poder de negociación puede variar según la situación, el contexto y la relación entre las partes, y puede ser real o percibido. ¿Cómo aumentar el poder de negociación? Prepárate bien, antes de iniciar una negociación, debes investigar y analizar toda la información relevante sobre el tema, el contexto, la contraparte y las alternativas disponibles. Así, podrás definir tus objetivos, tus límites, tus estrategias y tus argumentos, y estarás más seguro y confiado al negociar. Conoce tus intereses y los de la contraparte. Durante la negociación, debes identificar y priorizar tus intereses y los de la otra parte, y buscar puntos de coincidencia o complementariedad. Así, podrás ofrecer o pedir soluciones que satisfagan las necesidades y expectativas de ambos, y crear valor y beneficio mutuo. Usa el lenguaje verbal y no verbal adecuadamente. Al comunicarte con la contraparte, debes usar un lenguaje claro, directo y persuasivo, que transmita tu mensaje, tu propuesta y tu posición de forma efectiva. También debes usar el lenguaje no verbal, como los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual y la postura corporal, que reflejen interés, respeto y seguridad. Sé flexible y creativo. Al negociar, debes estar dispuesto a hacer y pedir concesiones, a buscar soluciones creativas y equitativas, y a adaptarte a las circunstancias y a las personas. Así, podrás mostrar tu cooperación, tu reciprocidad y tu capacidad de resolver problemas y evitar el conflicto o el estancamiento. ¿Qué es la empatía en una negociación? La capacidad de ponerse en el lugar de la otra parte, entender su punto de vista, sus necesidades y sus emociones, y expresarlas de forma adecuada y respetuosa. La habilidad de influir en la otra parte, haciendo que vea los beneficios de nuestra propuesta y que se sienta motivada a aceptarla, usando técnicas como el uso de argumentos racionales, emocionales o de autoridad, el recurso a la prueba social o la escasez, o la creación de rapport o confianza. La actitud de buscar el beneficio mutuo y la satisfacción de los intereses comunes o complementarios, evitando el conflicto o el estancamiento, y buscando soluciones creativas y equitativas. En resumen, la empatía en una negociación es la habilidad de conectarse con la otra parte, comprenderla y persuadirla, para lograr un acuerdo más favorable y duradero. Anécdotas y consejos sobre los métodos de negociación del 11 al 20. Anécdota 1. Un ejemplo de la aplicación de la estrategia del regateo es el caso de una mujer que quería comprar un vestido en una tienda, pero le parecía demasiado caro. La mujer decidió negociar el precio con el vendedor, haciendo ofertas y contraofertas, hasta llegar a un punto de acuerdo.
La mujer empezó ofreciendo la mitad del precio original y el vendedor le respondió que eso era imposible. La mujer insistió, diciendo que el vestido tenía un defecto, que estaba pasado de moda, que había visto uno más barato en otra tienda. El vendedor contraatacó, diciendo que el vestido era de buena calidad, que era el último que quedaba, que tenía muchos clientes interesados. Así, fueron acercando sus posiciones, hasta que finalmente la mujer consiguió el vestido por un 30% menos del precio original. Anécdota 2. Un ejemplo de la aplicación de la estrategia del paquete es el caso de un hombre que quería vender su auto usado, pero no encontraba compradores. El hombre decidió negociar varios aspectos o elementos al mismo tiempo, en lugar de solo el precio. El hombre ofreció al comprador un paquete que incluía el auto, la revisión técnica, el seguro, el cambio de aceite y las llantas nuevas. Así, logró atraer al comprador, que vio una mayor conveniencia y ahorro en comprar el paquete, y también fidelizarlo, ya que le resultó más difícil rechazar la oferta. Al mismo tiempo, el hombre pudo aumentar sus ingresos, al ofrecer servicios que quizás el comprador no contrataría de forma individual, y reducir sus costes, al aprovechar las ofertas y los descuentos de los proveedores. Consejo 1. Para aplicar la estrategia del ultimátum, es importante tener una propuesta final que sea razonable y realista, pero también ventajosa y atractiva para nosotros. Una forma de lograrlo es usar la técnica del rango de precios, que consiste en ofrecer un precio máximo y un precio mínimo, en lugar de un precio fijo, y así crear un margen de negociación y de concesión. Consejo 2. Para aplicar la estrategia de la historia, es importante elegir una historia o una anécdota que sea relevante, interesante y adecuada para la negociación. Una forma de lograrlo es usar la técnica del storytelling, que consiste en contar una historia que tenga una estructura, un personaje, un conflicto, una solución y una moraleja, y que conecte con las emociones, los sentimientos y las opiniones del interlocutor. Espero que estas anécdotas y consejos te hayan sido útiles y que puedas aplicar los métodos de negociación en tus próximas situaciones. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido con este video sobre los métodos de negociación que les hemos presentado. Recuerden que negociar es una habilidad que se puede desarrollar y mejorar con la práctica, la preparación y la actitud. Así que no dejen de aplicar estos métodos en sus negociaciones y verán cómo logran mejores resultados y acuerdos. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal de Emprendedores Fantásticos, el canal donde aprenderán las mejores estrategias, técnicas y consejos para negociar con éxito en cualquier situación. También pueden darle like al video, compartirlo con sus amigos y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Nos encantaría saber su opinión y sus experiencias. Como consejo final, les quiero dejar esta frase de Dale Carnegie, que resume muy bien la esencia de la negociación: la única forma de ganar una discusión es evitándola. Así que no busquen el conflicto, sino el acuerdo. No busquen ganar, sino satisfacer. No busquen imponer, sino cooperar. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.